porque grande y bueno es Él. Tú eres grande, mi Señor, porque grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. En su presencia yo me gozaré y danzaré para Él. En su poder me deleitaré, porque grande y bueno es Él, porque grande y bueno es Él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Día lunes, día de discipulado. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Mazadolam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder estar aquí una vez más esta noche. Espero se encuentren muy bien, que se estén guardando. Recuerden que la emergencia médica no ha pasado, hay que tener nuestras precauciones. Primero las voces en off, también están aquí. Hey, Chapacato. Axamaday. Pero no lo tienes que mover, ahí los detecta. Bueno, buenas noches allá a mis hijos que ya no alcanzaron en la pantalla. Tengo que comprar una banca más larga, un sillón más largo, o a ver qué hacemos. Bueno, también están esta noche. Daria Castro, Dios les bendiga. Mania Castro. Y Beth Castro. Bueno, Dios les bendiga, un saludo a todos ustedes. Y pues estamos en este módulo 6. No es cierto, sería el 7, porque el 0 también cuenta, de discipulado. Este, como ya se dieron cuenta, tiene más que ver con la gran comisión, con ir, con predicar, con compartir el evangelio con las diferentes personas, en los diferentes lugares y en las diferentes circunstancias. Y es por eso que hoy vamos a tocar un tema que tal vez está no sobrevalorado, no devaluado, pero está un poco ignorado. El asunto de los primeros hombres y mujeres que fueron a divulgar la palabra del Señor a lo largo del mundo, pero sobre todo en la era moderna. Y a veces yo sé que en la escuela a muchos no les gustaba la historia. ¿A ti te gustaba la historia? ¿A ti? ¿A ti? A mí sí. A mí sí me gustaba la historia porque es bien interesante ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y todo esto nos ayuda pues a tener una concepción más formal de quiénes somos y a tener mejor entendimiento de hacia dónde nos dirigimos. Por eso de repente vamos a hablar de algunos pioneros en la era moderna de la predicación del evangelio, pero sobre todo vamos a estar viendo, como todo, ¿verdad?, con Biblia en mano, ¿dónde está fundamentado este asunto de compartir las buenas nuevas de lo que en muchas congregaciones se conoce como el ministerio de la misión? En otras se conocerá como el apostolado, que en general tiene que ver con fundar iglesias, pero sobre todo con tener grupos en donde puedan sentirse añadidos a las congregaciones y a lo que comúnmente pues se conoce como iglesias. Así es que si ya estás listo, nosotros no tanto, pero ahí te vamos. Hablemos pues de los pioneros de las misiones, que si se fijan en el cartel yo puse los pioneros de las naciones. Y sí me di cuenta cuando terminé de diseñar el cartel que tenía ahí un lapsus, diría mi mamá, un lapsus brutus. Pero quise dejarlo porque precisamente esa es la finalidad. ¿Quién sería el primer misionero que salió a los que no eran judíos? ¿Alguien se acuerda acá? Pues de hecho, tengo presente que es Pablo, ¿no? Si pueden hablar más fuerte. Pablo. Pablo fue el primer misionero a los gentiles. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3, que precisamente nos habla del llamado y envío de Pablo, que en ese momento era recién cambiado de Saulo a Pablo. Y luego por ahí me preguntan que por qué Dios cambia nombres. Es una versión cambiada de su nombre, ¿verdad? Es como, por ejemplo, mi sobrina se llama Mayra Jennifer.
Pero si yo le digo María Juana, es lo mismo. Saludos a mi sobrina. Pero es Mayra Jennifer, así está en su acta de nacimiento. Es una operación de cambio que tiene que ver más con un sentido simbólico que con uno real. Por eso de Saulo a Pablo. Pero en este caso, en este pasaje, se nos está hablando precisamente de, número uno, la elección, ¿verdad? ¿A quién vamos a mandar? ¿Quién es el que selecciona? Y número dos, las personas que son seleccionadas, que en este caso es Pablo y Bernabé. Muy bien. Veamos qué dice al libro de los Hechos, capítulo 13, versos del 1 al 3. Amén. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y oraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron, e impusieron las manos a Bernabé y Saulo, y luego los despidieron. A ver, Ivette, con tus palabras, ¿qué nos está diciendo ahí? El Espíritu Santo el que nos llama. Correcto. El que hace el llamado no es el pastor, no es el líder, no es ningún ministro, sino solo son usados como herramientas de alcance, pero realmente el que llama, el que envía es el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los señaló. Quiero a Juanito y a Perenganito. En este caso quiero a Pablo y quiero a Bernabé. ¿Qué hicieron los líderes? Pues ejercitaron esta acción, pero además no es como que, pues que Dios te bendiga y ahí te ves, sino oraron por ellos, les impusieron mano, que esto tiene un símbolo de autoridad. Desde la vez pasada comentábamos que en la iglesia de Cristo no hay llaneros solitarios, siempre se tiene que tener autoridad delegada, porque si no, corres un gran riesgo de estar fuera de orden, o que en este caso pues no tengas la autoridad y el respaldo de la iglesia, de la comunidad, de la congregación que te está enviando. Más adelante en Hechos 26, versos del 12 al 18, dice así. Amén. En una ocasión los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, hoy me ha aparecido ante ti, porque te he elegido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré con tus compatriotas y los extranjeros, y los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que han sido purificados por la fe que tienen en mí. Ok, ¿qué diferencia hay de Hechos 13 a Hechos 26? ¿Quién lo notó? Que aquí fue el Señor Jesucristo el que lo mandó. ¿A quién? A Saulo en ese momento. Ok, y en el otro capítulo, en el 13, fue el Espíritu Santo. pero no le habló a Pablo. Ah, no. ¿A quién le habló? No escogió, No. Pero el Espíritu Santo dijo a Bernabé, a Pablo quiero. Pero ¿a quién le habló el Espíritu Santo? A todos los que estaban ahí. Correcto, a los ancianos, a este grupo de apóstoles que estaban orando precisamente para poder organizarse y coordinar lo que iba a ser hoy día el Evangelio de las Naciones. Entonces,
tengamos por entendido esto. No es como que Dios me habló y te me vas a ir a Timbuktu. Por un lado, esa es una parte del envío a la misión. Pero por otro lado, el Señor tiene que confirmarle a la persona que es un llamado correcto. ¿Por qué? Porque Dios no te va a mandar a alguien por una tercera persona si tú mismo no sientes el llamado, si tú mismo no sientes, oh no, si esto es en verdad. ¿Por qué la diferencia del Espíritu Santo que le llama, digamos, al cuerpo de líderes de la iglesia, y por qué en el caso personal el que siente el llamado tiene que ser el Señor Jesús? Esto está bastante interesante, pero lo vamos a tocar muy en la superficie. ¿Por qué creen? ¿Verdad que no está tan fácil? Dice en otra carta del apóstol Pablo que él mismo constituyó a unos maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Cuando dice él mismo, ¿de quién está hablando Pablo? ¿Del Señor Jesucristo? Correcto, el que nos, digamos, nos revela, nos adiestra, nos destapa, nos hace caer en cuentas qué ministerio tenemos, es el Señor Jesús, porque Él es el que constituye qué ministerio va a tener este, qué ministerio va a tener el otro. Eso es trabajo del Señor Jesús. Porque luego las personas me preguntan de repente, bueno, pero si yo digo Dios, pues ahora sí que, pues yo le estoy hablando en general. No, cada uno tiene un trabajo. Cada una de las potestades de Dios, de las personalidades o manifestaciones de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen un trabajo. El trabajo de Jesús en este caso de las misiones es, le hace sentir a la persona, lo llama, le hace entender, ¿verdad? Hey, te quiero para este trabajo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es qué? Testigo, le confirma el llamado a través de los líderes. Por eso aquí tienen que intervenir dos de las personas de la manifestación de Dios, porque escrito está que en un asunto legal o en una circunstancia tiene que haber dos testigos. Ahí están el Señor Jesús y el Espíritu Santo. No es como que alguien llega y me dice un día, ay, el Señor me dijo que yo me voy a quedar con su iglesia, pastor. Ah, qué listo, ¿verdad? Tendría que hablarme a mí. No es como que el Espíritu Santo haga las cosas ignorando de antemano el trabajo que tiene la personificación de Jesús. Por ejemplo, ya lo hemos enseñado mucho, ¿verdad? En la congregación, pero a lo mejor quienes nos ven no lo saben tanto. Pero el Señor Jesús nos manifiesta, por ejemplo, los ministerios. Es parte de lo que Él vino a hacer. El Espíritu Santo, los dones, los talentos, y el Padre, las operaciones de cómo van a ser llevadas las cosas a cabo. ¿Sale? Y aquí hacemos una pausa para mencionar nuestras redes sociales. ¿Creían que se me olvidó? Por favor, hermana Ivette, te vamos a castigar otra vez diciendo las redes sociales para que aprendas a leer bien. Estoy bromeando, sí sabe leer. La mandé 5 años al kinder y aprendió bien. Amén. Por Twitter es @masadadulán. Por Facebook es .com/masadadulán. Masada.adulán. Por el número de WhatsApp es 55 83 88 20 35. En la línea directa 55 76 90 95 89. Por Gmail es masadadulan@gmail.com. Y por YouTube déjanos tus comentarios, que es Israel Chapa, todo con mayúscula y una sola R. Ahí está nuestro canal. Y para los que nos ven en Europa, que aunque no lo crean, de repente recibo mensajes de España y hasta de Portugal. La página de internet está funcionando, de veras estoy sorprendido a escala mundial.
pero aquí en la página de Facebook recibo de repente ahí comentarios, ideas, preguntas de España. A los que están en España, no se dice arroba, ¿sabían? Se dice colita de ratón, así dicen ellos. Masadadulam, colita de ratón, gmail.com. ¿Sí? Así dicen, no sé por qué. Y también la otra vez, bueno, pero ya dejemos las arrobas, ya, si no me desvío me pongo a platicar de otra cosa. Bueno, ¿cómo explicó Pablo el llamamiento ahorita en ese pasaje? ¿Cómo es el llamado? ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural. ¿Sobrenatural en todos los casos será así? Creo. No. Hay quien de plano está esperando la manifestación de Dios y que venga. Soy el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No siempre va a ser así, pero siempre va a ser sobrenaturalmente. No sé si me estoy explicando. No siempre va a ser wow, así un hecho que sea increíble, pero siempre es un llamado sobrenatural que sientes en el interior de tu corazón. Puede ser que sea el dolor por conocer que tantas personas pueden morir sin haber tenido la fe en el Señor Jesús. Puede que sea un amor por las personas que sabes que en ciertas latitudes pues no conocen la misericordia, la gracia de Dios. Pueden ser un montón de cosas, pero siempre va a ser un hecho sobrenatural, porque es una opresión que sientes que si no lo haces, estás faltando a tu destino, como dicen los millennials, pues como dice la Biblia, al propósito con el que estás aquí en la tierra, ¿sí? Porque aún las misiones no son para todas las personas, porque no todos tienen esta capacidad de vocación de ir. Por eso hay 5 ministerios primarios y unos cuantos secundarios, pero, pero lo que sí es verdad es que todos, aún dentro de nuestras colonias, dentro de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro sector, como le llaman en otros países, o departamento, podemos estar haciendo misión, aún sin movernos de nuestra casa. ¿Sí entendemos esto? La acción de viajar a otros lugares es un llamado muy fuerte de parte de Dios a algunas personas, pero aún en nuestro entorno, sin cambiarnos de lugar de residencia, sin de abandonar todo, también tendría que ser en cierto sentido esta gran comisión pues en el trabajo, mientras me traslado al trabajo, en las tortillas, en la colonia, con las amiguitas, porque siempre se han fijado que afuera de las escuelas las mamás hacen migas ahí. Ay, pero le dejaron tanta tarea. Ay, sí, esa maestra, ¿qué piensa? Ya saben cómo. Pues en vez de estar chismarajeando ahí, podemos también establecer vínculos para que las personas conozcan de Jesús. Entonces, me encanta cómo dice Pablo. Oh, se me apareció y me envió. En pocas palabras, es lo que dice después de toda esta narración. Se me apareció y me envió. ¡Wow! ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para sentir ese llamado? Tienes que tener vívida la imagen de Jesús en ti. Como decíamos, un hecho sobrenatural en este caso, pero más allá de un hecho sobrenatural, un llamado sobrenatural. Sienten que directamente Jesús es quien los envía. Amén. Bueno, ¿cuál es la tarea que Cristo le encomienda a Pablo en esta escogencia de esta narración? A ver el verso 17 y 18, por favor. Amén. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Ok, no le dice ve y convence. No le dice ve y contiende, discute acaloradamente. Aunque hay ocasiones en que hay que defender la fe con pasión. Le dice ve y abre los ojos. Y no es literal como que va a llegar y le va a hacer, a ver, fíjate bien. Sino que va a tratar por eso es importante que oren por el enviado, con toda la autoridad, de que él a través de las palabras, a través de el
presentar el mensaje del evangelio puede hacer que la gente entre en razón. Este es un sentido simbólico, abrir los ojos. Antes estaba como perrito después de 2 horas de nacido, que ya me ven cómo se mueven. ¿Han visto los perritos recién nacidos? Cómo intentan caminar y pum, hasta se pegan en la cabeza de que no pueden, aparte que sus patitas todavía están débiles, no abren los ojos, sino que el evangelio más que nada no es un convencimiento, no es una contención, no es un ir y buscar broncas, sino es tratar de que la gente razone y que el Espíritu Santo haga su trabajo, que los convenza de pecado, que los convenza de justicia y que los convenza de juicio. No es nuestro trabajo hacerlo, es del Espíritu Santo. El de nosotros es presentar para que a través de esa acción la gente abra sus ojos espirituales. En ese sentido es que se habla, porque recuerdan en el libro del Génesis acerca de Adán y Eva, que dice, y sus ojos fueron abiertos. ¿Cuáles ojos? Los naturales, los carnales, los animales, ¿cómo decirlo? Los instintivos, pero desgraciadamente con la acción que se ejecutó al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos espirituales, unos se abrieron, los ojos instintivos, y los ojos espirituales se cerraron. La acción de predicar el evangelio es exactamente a la inversa, que los ojos espirituales tiendan a abrir y los instintivos tiendan a cerrarse. Como diría el Chavo del 8, que saludas a todos los hermanos de Centro Sudamérica que hasta la fecha lo siguen viendo las millones de repeticiones que hay. Como dice una cosa, dice otra, ¿no? Pero aquí es la acción inversamente proporcional a la hecha en el huerto del Edén. Bueno, sigamos. Ese es el llamado de cada misionero. ¿Ustedes qué dicen? Que con el discurso, que con la palabra, que con el trato, que con el hablar con la gente, ¿abran los ojos o variará de región en región? ¿Qué me dicen? Pues llega a variar, ¿no? Por ejemplo, Con las actitudes, con el comportamiento de uno. O sea, a veces no es necesario, bueno, mi forma de pensar, no es necesario predicar y llegar y predicar el evangelio, sino con tu comportamiento puedes predicar, porque va a llegar un momento en el que se acercan y te digan, no, es que veo que eres así, que eres diferente. Entonces ya es cuando te va abriendo la puerta para igual que ellos solitos quieran aprender o pregunten de las cosas de Dios. claro, hoy día la herramienta más importante que tenemos en esta época de posmodernidad, de millennials, de nativos digitales, es el testimonio. Pero, no obstante, aunque con la actitud, sigue siendo la misma misión, abrir los ojos de la gente, ¿sí? No nada más la vida que llevas es la única vida que se puede llevar, hay otro tipo de vida mucho mejor. Por eso yo te lo estoy mostrando, quizá no tanto hablando, pero te lo estoy mostrando y de todos modos la intención es que abran los ojos, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta sería sí, cada misionero tiene este mismo mandato. Ahora lo que dices es importante. La forma de llevarlo a cabo sí varía dependiendo de cada circunstancia, de cada situación. Ahora, estos versículos definen lo que está en juego. Sin Cristo, cada persona, como dijo aquí el apóstol Pablo, o en este caso, como estamos leyendo Hechos, como lo dijo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, cada persona que vive sin el evangelio, sin Cristo, vive en tinieblas. Anda dando, como diría mi abuelita, palos de ciego. Ahí has visto que de repente antes le hacían así, ahora los bastones son bien modernos. Traen una ruedita y con esa van sintiendo todo. Pero antes como que lo usaban como una patita extra y eso se llamaba dar palos de ciego. Cuando la humanidad no tiene a Jesús, cuando no tiene el evangelio, pues a eso se refiere. Están en tinieblas, están controlados por Satanás y condenados tristemente en sus delitos y pecados.
Pero lo más triste de todo esto es que no se dan cuenta. Por eso te dicen cosas como que, pues para mí está bien. Sí, pero ¿cuál es el tabulador? ¿Cuál es la base moral, espiritual en la que se cimenta para decir si algo está bien o mal? Es una base gelatinosa de la cual no hay cimiento y un día está moviéndose para acá y uno para allá, cuando el verdadero fundamento, como dice la propia Biblia, o el punto angular inmovible es Dios, es la palabra de Dios. Entonces no podemos decir tomando ese ejemplo, que el aborto está bien simplemente porque haya leyes que ya lo hayan aprobado, porque no siempre lo legal es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es que podemos ver que aquí en estos versículos que acabamos de leer, está definido perfecto la misión, la escogencia y hasta el problema. Pablo no fue intimidado por las personas. Y en esta narración, si se dieron cuenta, está delante del rey Agripa. Y ni siquiera estar delante de una autoridad de ese tamaño lo intimidó. Porque luego, sobre todo en la actualidad, me he encontrado muchas personas que, pues como que son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la iglesia, ¡hurra, sí! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Cristo vive! Y en el trabajo, bueno, brillan por su ausencia, no reflejan lo que es el evangelio. O cuando alguien le dice, bueno, ¿y tú por qué no bebes? ¿Por qué no convives con nosotros? ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no cotorreas con nosotros de cosas ahí sexuales? Porque los chistes de repente entre hombres son muy tendientes a la sexualidad. Y en vez de defender el evangelio y decir, no, es que yo no comparto por tal cosa sin agredir, sino, como dice la palabra, queriendo ayudarles a abrir los ojos, no, es que no me gusta, punto. Entonces, ¿cuál manifestación de que somos cristianos, no? Pablo, es increíble que no haya sido intimidado ni por el propio rey Agripa, sino por el contrario, utilizó en su provecho esto que pasó. Es llevado ante el rey y comiénzale a hablar. Muchas personas me dicen, pastor, ¿y cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo ser usado por Dios para compartir las buenas nuevas de salvación? Fácil. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Empieza a hablar. Tú empiezas a hablar y ni modo, te van a contestar y le tienes que seguir. Entonces ya no te preocupes mucho por eso, porque el Espíritu, como en el caso de Pablo, le ayudó, ensambló toda una serie de anécdotas, de discurso, que el propio rey Agripa, me lo imagino que lo oía y cada vez estaba más a la orillita de su trono. Y ya cuando termina Pablo le dice, hijo, casi me conviertes ahí, nada más con una... No sé cuánto pudo haber durado ese diálogo, pero con una vez que habló, el rey Agripa quedó sobrecogido. ¿Por qué? Porque las personas sienten cuando lo que estás diciendo es real, te llega al corazón, te aconteció y ha transformado tu vida. Por eso muchas veces cuando nosotros predicamos o tratamos de evangelizar, hay que partir del punto siempre de cosas que nos han ocurrido, donde el Señor nos ha ayudado, los beneficios que hemos tenido y hasta las lecciones que nos han tocado. Y entonces, como son emociones de tu corazón, conectas con el otro corazón. Y aunque no lo creas, aunque ni siquiera se toquen ni estén a 2 metros de distancia, el Espíritu empieza a hacer su labor. Por eso dice el Salmo, un abismo, lo profundo de una persona, llama a otro abismo, a lo profundo de otra persona. Y si en esa profundidad está Dios, está Jesús, está el Evangelio, pues va a hacer clic porque eso no lo tiene la otra persona. Pero todo comienza con un hola, buenas tardes, ¿me permites? Y de ahí síguele. En el caso de Pablo está el ejemplo perfecto. Aprovechó este enjuiciamiento porque se iban.
Para eso lo llevaron, para que lo tacharan como culpable, y por el contrario, él aprovechó la oportunidad. Siempre hay oportunidad de hablar de Cristo. Yo estoy haciendo, como ya lo he dicho en otros programas, un trabajo para mi comunidad que no tiene nada que ver con la iglesia. Es una cuestión aquí de mi municipio, de mi colonia, de toda esta región, a través de la cual estamos trabajando con las autoridades, sin ningún tipo de cosa que tenga que ver con la fe. Y sin en cambio, curioso, porque hace unos días que tuvimos una junta, estábamos tratando asuntos de alumbrado, estábamos tratando asuntos de drenaje, estábamos tratando asuntos de seguridad pública y demás. Y cuando terminó la junta, como saben que uno es pastor, porque uno siempre tiene que evidenciar qué es, me dicen: oiga, pastor, ¿alguien empezó? ¿Le puedo hacer una pregunta? Tiene que ver con la Biblia. Claro. Y terminó en 15 preguntas. Y hasta bromeamos diciendo: hay que hacer una junta después de la otra junta. Y es donde tú te das cuenta que la gente siempre necesita de Jesús. Y siempre hay que aprovechar, como Pablo, la oportunidad. Todo empieza en el momento que yo me presenté y empecé esta actividad diciéndoles: buenas tardes, mi nombre es Israel Chapa, soy vecino de ustedes, vivo en la calle tal, y soy pastor. Soy ministro de culto, cristiano, pastor evangélico. Buenas tardes. Y sin en cambio, yo sin estar diciéndoles: oye, ¿y ya conoces a Cristo? Porque hay muchas personas que de repente no identifican el momento. La gente necesita de Cristo. Y hay que aprovechar cuando nos dan la palabra, cuando nos dan la oportunidad, cuando nos preguntan, porque entonces no es como que te vengo a imponer algo, sino como: espérame, déjate platico. El rey Agripa dice, esa parte me da mucha risa porque es algo increíble. Casi me convences con una vez que hablaron. Ahí es donde nos damos cuenta que el ministerio de alcance, de llegar a las personas, todos tenemos dos rangos, o uno o otro. O evangelizamos como parte de la iglesia a un nivel, digamos, casi casual, o de ministerio que traemos fuerte el hablar, el llevar el mensaje, el querer, ¡boom!, como bomba, como una explosión, salir al mundo, salir a la colonia. Yo me acuerdo que yo, como me subía al transporte público, yo decía: pues si aguantan a los vendedores y a los merolicos, pues que me oigan 2 minutos, ¿no? Hablar acerca de Jesús, y les dábamos folletos, pero también se les hablaba. Hay chavos, hay un video muy famoso por ahí acerca de unos chavos que se suben al metro y andan regalando dulces. Ya me tocó verlo a mí en un transporte público, y al último les dicen: ese dulce no nos lo tienen que pagar, es gratis, se lo regalamos. Lo que nos interesa es que nos escuchen unos minutos. Y luego se ve curioso que hay otros que levantan la mano porque quieren dulce. ¿Qué creen? Ya se nos acabó. Porque la gente siempre tiene necesidad aún de ver una cara alegre. Yo conocí a otros chavos en un jardín, en una plaza pública, en donde estos muchachos traían una guitarra y le decían a las personas, ¿verdad? Hola, buenas tardes, ¿nos permite regalarle una canción? ¿Y tú qué crees que la gente decía? Sí, claro, ahí tenías a los novios en la banca. ¿Cómo no? Y ellos pensando que les iban a cantar Amorcito Corazón, y les tocaban una alabanza y se quedaban. Y por último les decían: ¿sabes qué? Cristo te ama. Les daban un folleto y se iban a la otra banca. Como decía Ivette, hay muchas formas, hay muchas maneras de llevar el mensaje, pero el mensaje es el mismo. Y ¿cómo decirlo? Lo importante de esta situación es poder identificar la oportunidad y aprovecharla para que el Espíritu Santo haga su trabajo. No te preocupes por qué decir, ni delante de quién estés.
lo dice Pablo, yo pondré palabras en tu boca. Y se refiere al Espíritu Santo. ¿Ok? Decíamos nosotros que, pues, si nos seguimos leyendo el libro de los Hechos, pues, es el libro de las misiones. Cuando salieron, empezaron los apóstoles por acá y para allá. Pero también en la actualidad, digamos, en la época moderna, ha habido hombres y mujeres que han sentido muy fuerte este llamado y que gracias a ellos, por ejemplo, llegó el Evangelio a América Latina. Aquí en México, una de las iglesias más antiguas, tenemos amigos que van a Sarón y orgullosos nos dicen, fuimos de las primeras iglesias, creo que hasta la primera iglesia cristiana que hubo en México, y la fundaron misioneros holandeses. No sé qué idioma hablan en Holanda, el holandés, supongo, no sé cuál es la lengua mater, como no nos han mandado por allá, necesito averiguar. Pero lo importante es que este impelerte hacia afuera ha logrado que el Evangelio llegue a casi todos los lugares del mundo. El chiste es que, como Pablo ante Agripa, no te intimides, no te hagas chiquito, no digas, ay, nunca he hablado en público. ¡Qué bueno! Porque si no serías un profesional comunicando y entonces lo verías como tu chamba o tu don o tu cualidad en vez de como una obra de Dios. Típico del ministerio de Pablo es lo que sucede, por ejemplo, en Hechos 14 del 1 al 7, lo voy a mencionar yo rápidamente, o léeme el 1 solamente, ¿quién la tiene lista? ¿Qué dijiste? Hoy no leo, no, sí lees. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. En mi Biblia, esa parte, en esta versión que estoy acá leyendo, dice que habló con denuedo. ¿Cómo habrá hablado Pablo para convencerlos? ¿Cómo te imaginas? Para que haya convencido a judíos en su propio campo de acción, que era la sinagoga, a griegos que privilegiaban el conocimiento y el cuerpo. Ellos tenían un culto muy fuerte a la personalidad, al cuerpo. Y sin en cambio, ¿de qué manera habrá hablado Pablo para que los dejara con denuedo, dice mi versión, y haya logrado convencer a tantos? ¿Qué será hablar con denuedo? ¿Qué será hablar de esa forma? ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Qué será hablar con denuedo? No sé, yo me imagino como apasionado, ferviente, no sé, y tratando de tomar lo que, como dices, los griegos son y cómo se comportaban y todo. Yo creo que también se basó un poco en su cultura, ¿no? Claro, un buen misionero o alguien que sale al campo se fija, evalúa, se adapta a donde vive, a donde va, a la persona, y con referencia a eso, como decías hace un rato, es como presenta el mensaje. En alguna ocasión más adelante, ahí en el mismo libro de los Hechos, se nos narra que cuando va a cierta ciudad, no les voy a hacer la tarea ahí para antojarlos que lean la Biblia, va a cierta ciudad griega y se da cuenta que, aquí está el nicho de la diosa Atenea, aquí está el nicho del dios Júpiter, aquí, y se va dando cuenta que tienen ahí como lo que aquí en México son capillitas en la calle para cada uno de los dioses, y ve que uno está vacío, se acerca y lee la placa, al dios no conocido, y utiliza eso para hablarles del mensaje de salvación. Y de repente, como dice mi esposa, con pasión, con convencimiento, ¡hey, griegos! Este Dios que ustedes veneran y que no conocen, ¿qué creen? Yo sí lo conozco. Su nombre es Jesús. Y así empezó a narrarles la historia, y la gente, con pasión.
Si no entiendes a qué me refiero, tal vez tengas un equipo de fútbol o de atletismo o algo de tu preferencia, que cuando hablas con otro de otro equipo, hablas acaloradamente y defiendes, no, pero tenemos mejores jugadores. O imagínatelo como los niños, ¿verdad? Que llegan y mi papá esto, y el otro, no, mi papá lo otro, mi papá es mejor. No, mi papá es mejor. Y están convencidos de que así es. Y cuando nosotros, teniendo la Biblia, sabiendo que tenemos la razón, porque ahí están las palabras de vida eterna, sabemos que es verdad, debería de bastarnos para reflejar esa vida que produce en nosotros. Eso es el denuedo. Pablo llega y habla, ¡wow! Y entonces muchos se convencen. En el verso 2 dice que no todos se convencieron. Léeme el verso 2, por favor. Porque no creas que todo es miel sobre hojuelas. No siempre todo va a salir bien. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Los que no creen siempre van a exaltar a los otros. No le creas. ¿Tú crees eso? Mira, muchos a veces llegan, pastor, es que pues yo hablo del evangelio, pero ni mi perro me hace caso. O yo estaba hablando del evangelio y llegó otra persona, metió su cuchara y pues ya no me hicieron caso. Mira, esto existe desde el principio de la predicación del evangelio. No le creyeron y exaltaron a los demás. El verso 3 nos sigue narrando la historia. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confiaba en el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. ¿Se dieron por vencidos? Sabían que les iba a costar más tiempo y se quedaron más tiempo, pero no bajaron la guardia, siguieron hablando, como dice tu versión, valientemente. Nuevamente en la mía dice con denuedo, desenfrenado. O sea, no me quieren hacer caso. Ahí les va, doble ración. ¡Guau! Tenían oposición, pero no dijeron, no, pues aquí no se puede. Uy, ni nos hacen caso. No, nos va a costar más tiempo. Yo me imagino que dialogaron entre ellos, porque dice que se quedaron más tiempo. El verso 4 y 5 nos describe qué pasó después, la reacción de la gente. Por favor, verso 4 y 5. Estamos, acuérdate, en Hechos 14. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. ¡Wow! La gente se dividió, tomaron bandos. Unos creyeron, unos se entregaron, pero unos los odiaron a tal grado que querían matarlos a pedradas. A veces va a haber quien lleves el mensaje y te ame. Y a veces va a haber quien te quiera apedrear. Es parte del trabajo de ser misionero, de ser evangelista, de ir y llevar el mensaje de salvación. Va a haber quien lo abrace con todo su corazón. Y va a haber quien lo aborrezca porque su alma ya está tan corrompida, tan acostumbrada a lo malo, que no va a querer saber de lo bueno. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Nunca verás águilas con gorriones. Nunca verás a halcones con sopilotes. Las aves de la misma especie siempre vuelan juntas. Por tanto, como dice el libro del Apocalipsis, todos los que estaban en la lista, porque entonces esto quiere decir que no todos están en la lista, hasta que se complete el número de los nombres de todos los que están ahí inscritos, dice el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gente que no. Pero tú no sabes. Tú no sabes quién sí, quién no. Tu trabajo es lanzar la red, tirar el mensaje y ver quién es capaz de entrar a la red que es figura del evangelio. Entonces la gente se dividió, unos los amaban, otros los odiaban. ¿Qué hizo Pablo en el verso 6 y 7? Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listrada y a Derbe. ¿A dónde? A Listra y a Derbe. Yo dije, Listrada no lo conozco. Y miren que estoy en las ciudades antiguas.
Es que era la provincia, era la suburbia. A Listra y a Derbe, ciudades de la Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Llegaron al extremo. No se fueron ni se desanimaron a la primera, pero ya cuando estaba en peligro su vida, ahí sí, como dice la Biblia, el sabio ve venir el mal y se aparta. Tampoco se trata de morir como mártir. ¿Me explico? Porque ¿qué hubiera pasado si ahí se hubieran muerto? ¿En qué capítulo estamos, de Hechos? No, 14. capítulo, no versículo. 14. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? No adivinen ni vean, fíjense. No tiene 28. A ver, fíjense, yo sé, pero pues, es para que los hermanos, los amigos que nos ven, pues sepan que miren, hay eruditos acá, aparte del pastor. 28. Ok, miren, mi esposa tenía razón, 28. Entonces imagínense si ahí hubieran dicho, y murió. Y ya murió. ¿Qué hubiera pasado? No existirían 14 capítulos adicionales, no existirían las 14 cartas paulinas. Hay que ser arrojados, valientes, con denuedo, no desanimarse a la primera, pero cuando ya está de por medio la vida, ahí te ves Nicanor, ¿no? Hay que ser sabios en eso. Se fueron de ahí y predicaron en otro lugar. La misma cosa sucedió en Listra, aunque peor. Ahí sí apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto, como dice más adelante. Ahí lee toda la historia, nada más era para antojarte. Aún así, ¿qué hizo después? Hechos 14, nada más léeme el 21 al 23, por favor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo después de tanta oposición? Hizo discípulos, los animó, fundó iglesias, nombró líderes que se hicieran cargo, pero nunca les mintió. Los concientizó de que el trabajo no iba a ser fácil, que los iban en determinado momento hasta perseguir, porque hay que estar consciente de esas cosas. Porque todos aquellos que se meten a la predicación del evangelio o fundan iglesias con la intención premeditada de enriquecer sus bolsas, yo no quisiera estar en sus pies. Mal les va a ir. Hay que estar conscientes de que el trabajo es ir, hacer discípulos, animarlos, motivarlos a reunirse en grupo, porque es donde está la fuerza de la iglesia, nombrar líderes y concientizarlos de que no es un trabajo fácil, porque el evangelio es para valientes, seamos honestos. Por eso no cualquiera entra. Es más como un club élite, no porque seamos privilegiados, sino porque no cualquiera participa de las cosas que nosotros participamos. Para mí, ¿qué dijo Pablo? Para mí, vivir. No, para mí, morir. Para mí vivir es Morir. Cristo. Para mí morir es Cristo y vivir es ganancia. Correcto, okay. Ya le iba a dar tache, pero corrigió. En cada pueblo muchos creían, pero después hubo más oposición. Porque luego nos quedamos con las ideas de las películas hollywoodenses, ¿verdad? ¡Wow! Y todo le pintó bien, ¿no? Muchos creían, otros no, y aún así Pablo y sus compañeros siguieron adelante en cada lugar, haciendo nuevos creyentes y formando iglesia. Al pasar de nuevo por Listra, de nuevo por Iconio y Antioquía, no se quejaban de las injusticias sufridas, no tenían temor, sino que su preocupación era más que nada
de animar, de exhortar inclusive a los que por ahí se estaban descarrilando para que siguieran con el trabajo de enseñar a nuevos creyentes. No era como que fundaron una iglesia y ahí se ven. Pasaba Pablo de cuando en cuando, estaba constantemente con las cartas, por eso las tenemos registradas en la Biblia, animando y exhortando. ¿Sí? No es como el avestruz, porque inclusive la Biblia te dice que no seas como el avestruz. ¿A qué se refiere? El avestruz en muchas ocasiones no es como un ave cualquiera de las que conocemos de corral. A veces el avestruz pone el huevo y por eso se le considera un animal tonto hasta cierto punto, porque a veces lo abandona o se le olvida dónde lo dejó. ¿En serio? Y hay quien de repente, ay no, fíjese comadrita, fíjese vecinita, ay hermanita, ay prima, y les platicamos y aceptan al Señor Jesús, pero decimos, ay, ya conoce, y ahí los dejamos. No. Y como ministro menos, tenemos que dar siempre atención a los creyentes, exhortarles a ser nuevos creyentes, porque es así como de boca en boca se va trasladando el evangelio. Sí, yo sé que hay campañas y que hay gente que le gusta el show, el espectáculo y todo esto, pero en realidad en la antigüedad no se hacía así. Era más, eran más raras las multitudes que se convirtieran o que cambiaran su idea de lo que debería ser su vida, entregándole su vida a Cristo en cuestiones multitudinarias. Son pocos los pasajes que podemos ver, porque muchos se basan en el asunto del libro de los Hechos, cuando Pedro da el discurso y se convierte en 3,000, más adelante dice que 5,000, pero si nos fijamos, las otras ocasiones es más de comunidades pequeñas, de la familia de la casa del otro, y así, las dos cosas son válidas. Pablo animaba, Pablo exhortaba, Pablo siempre dejaba encargados en las congregaciones que se formaban. Es la misma meta hoy. Es la misma meta hoy. Establecer iglesias y enseñarlas que puedan funcionar con autosostenimiento. ¿Qué quiere decir? Que cada iglesia sea capaz de tener un líder que se encargue de ella, o varios, claro, una cabeza, pero un cuerpo que le ayude de ministros, tener un tiempo de alabanza, que no tengan que andar pidiendo que alguien venga, se las tienen que ingeniar, a veces una guitarra de cajoncito, ahorita con la tecnología, casi como karaoke con las pantallas, está bien, el caso es tener un tiempo de adoración, tener también un grupo que se encargue de ver que se siga haciendo la labor del evangelismo, ver que los jóvenes tengan mensajes conforme a su edad, conforme a su pensamiento, que las mujeres asimismo sean tenidas como algo precioso en la congregación, que se tengan grupos de oración, etcétera, pero también en lo financiero, porque la luz cuesta. Porque la renta, cuando se rentan lugares, cuesta, porque juntar dinero para comprar un terreno y levantar una finca cuesta. Y también eso se tiene que enseñar, que las iglesias puedan ser autosustentables, con líderes maduros y cuya autoridad siempre como máximo sea la Biblia y el estar sujetos al Señor Jesús. Porque si no, estamos formando pequeños dictadores. Podemos sacar muchas lecciones acerca de la vida de Pablo con respecto a la misión, porque él es el ejemplo perfecto del misionero, no perfecto porque no existen los misioneros perfectos, pero sí perfeccionista, podría decir yo. Se daba cuenta que algo no funcionaba, lo cambiaba, se adaptaba. Te decía yo que hay hombres que, pues, por el rango de cosas que hicieron para el Señor, valdría la pena estudiarlos y leerlos. Tenemos a C.T., abreviatura C.T. Stott. Tenemos a David Livingstone, que fue a África. Tenemos pues muchos en realidad. En el Congo, imagínense, en el Congo. Allá está un chiste, pero no me van a entender si se los digo en inglés. Pero se dice que cuando iban de misión,
allá a África, pues el único punto que tenían los exploradores que iban descubriendo más regiones de África era David Livingstone. Por eso llegaban y se encontraban al único hombre blanco que podían encontrar en la zona, el doctor Livingstone, supongo. Y hay un chiste, pero luego se los cuento. Quiero ir avanzando porque solo nos quedan 3 minutos. Tal vez Dios no nos llame para ir tan lejos como fue Stott, como fue Livingstone, como fue, ¿qué otro aquí rápido puedo mencionarles que me acuerde? Hudson Taylor. Hudson Taylor, de verdad, también, si un día pueden leer sus biografías, léanla. Yo sé que no les gustaba la historia, pero háganlo para aprender algo de ellos. No nada más para ver cuándo nació, cuándo murió. Por eso no les gustaba la historia, cuando les dejaban escribir las biografías. Aprendámoslo para ver qué implementaron bien ellos que podamos adaptar a nuestra vida nosotros. Te decía que tal vez Dios no te va a llamar a ir tan lejos como Stott, a África, porque cada creyente tiene una misión diferente, o el grado de ella puede ser la misma, pero a determinada escala. Pero sí podemos preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo para dar fruto en la eternidad? Porque, perdón, pero que te vayas y te sientes en una congregación y solo compartas el tiempo de alabanza y de lectura estando ahí, pero en tu día a día no estés colaborando para el engrandecimiento del reino de Dios. ¿Qué estás haciendo para dar fruto para la eternidad? ¿Estás evangelizando aunque sea una persona? ¿O en cuántos años llevas de creyente? ¿A cuántos les has llevado el mensaje de salvación? ¿Estás discipulando a alguien? Porque una cosa es darles el mensaje y otra cosa enseñarle ya los primeros pasos, que es el discipulado. A lo mejor este mensaje te ayuda a entender que Dios te está llamando a algo más grande. Nos gustaría saber, nos escríbenos, ahí te dimos nuestros medios. Como puedes ver, ya pinta canas mi barba. Aquí ya en mis sienes se están llenando de canas. Tarde, porque la verdad yo quería ser un hombre canoso. Dios no me lo concedió. A mis recién cumplidos 50, yo ya quería tener el pelo plateado. Ni hablar, Dios me dijo, no, todavía quiero que te veas chavo un poco más. Pero medita. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que pasar la antorcha. Una de mis pocas preocupaciones como ministro es, y se lo he platicado mucho a mi esposa y a la iglesia aquí en Masada Dulam, si algo me llegara a pasar, ¿hay quien lleve la antorcha? ¿Hay quien quiera seguir con la congregación, con la visión, con la misión de esta congregación? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Y en tu iglesia, ¿quién dice yo? Y aunque no fueras escogido por los líderes de tu iglesia, también tendrías que pensar en ser alguien que reciba la antorcha de la generación que sigue. Recuerda que alguien compartió el evangelio contigo. Ahora tú tienes que compartirlo con alguien. Y en nuestra oración, considerar que gracias a todos los que fueron formando una cadenita de evangelismos que estamos nosotros hoy, en pleno 2021, aquí conociendo de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, si Jacobo, si Juan, si todos los apóstoles, a excepción de Judas, no hubieran compartido el evangelio? ¿Estaríamos aquí? ¿Qué pasaría si hombres como Stott, como Livingstone, como Calvino, como Lutero, no hubieran hecho algo en su momento? Tenemos, amados, tenemos que dar gracias por todos esos hombres y mujeres de fe que trajeron el evangelio hasta nuestro tiempo, hasta nuestro país, hasta nuestra comunidad. Y debemos de tomar la decisión de decirle al Señor, aquí estoy. Por eso es tan importante que haya jóvenes entre nosotros, aprendiendo,
disfrutando, porque no solo se trata como de una materia de la escuela, sino aprender que de verdad esto se puede llevar a la vida diaria y colabora a tener una mejor vida, desde luego. Yo espero que este programa te haya ayudado, que esta lección del discipulado te haya ayudado a poder abrir los ojos en la importancia de seguir, pues, llevando el Evangelio y por qué no nosotros ser parte de él. Mi nombre es Israel Chapa, un gusto compartir contigo siempre. ¿Estuvieron esta noche? Idalia Castro. Hania Castro. Y Beth Castro. Axamadaí. Chapacato. Allá en off, mis hijos también saludándote. Esperamos que esta semana sea llena de bendición, que estés teniendo la posibilidad de acercarte cada vez más a tus metas, a tus propósitos, a tus sueños. Nuestra oración es que todos en tu familia se encuentren muy bien, y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos, o más bien nos conectamos próximo viernes. Que Dios te bendiga, ten una gran semana y recuerda, mantén tus pies en la tierra, pero tu mirada en la eternidad. Dios les bendiga. Shalom. Despídense. Aprovechen su semana. Amén.